Vaya preparando el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 5 al 7. Así sentado, porque hoy arrancamos así en directo. Este es el tercer mensaje de esta pequeña serie. La higuera como símbolo del pueblo de Israel. Nos quedará el último mensaje, si Dios lo permite, para el próximo domingo. Y quiero darle gracias a Dios porque ya casi no llegaba a este día de mañana y cumplir mis 60 años. Pero el Señor en su misericordia, y digo misericordia porque hasta hoy le voy a decir algo que nunca se los había dicho. Pero desde hacía años yo tenía en mi mente la edad de 59 años. Era algo que estaba en mi mente, que yo me iba a los 59 años. Y lo tenía como una casi seguridad y no sé, era algo que había en mí, que a los 59 años el Señor me llevaba. Es decir, el hecho que mañana el Señor me permita llegar a los 60 años es que al Señor le plació extenderme, así como al rey Ezequías, unos años más de vida. Así lo veo, así lo veo. Así que vamos a la Biblia hoy, capítulo 20 del segundo libro de Reyes, versículo 5. Y dice así: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Quiero repetir 3 veces esa frase: al tercer día subirás a la casa de Jehová. One more time. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad, es decir, a Jerusalén, de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Sanó. La higuera, ese es el tema general que tenemos. La higuera como una imagen de Israel, pero también como una analogía profética sobre el fin de los tiempos. Lo que estoy diciendo es que nuestros ojos, nuestra mirada tiene que estar puesta en Israel. A Israel se le conoce como el reloj profético de Dios. El reloj profético de Dios, el que va marcando los tiempos. Y de acuerdo al capítulo de Daniel, capítulo 9, se nos dice exactamente que el Señor le reveló a Daniel todos los tiempos. Cuando faltaba la 70ª semana, la semana 70, el reloj profético se detuvo. Cuando el Mesías entró a la ciudad de Jerusalén, prácticamente de acuerdo a la profecía que se le había dado a Daniel, ahí se empezaba la última semana. Mas sin embargo, el reloj se detuvo. Y desde que ese reloj se detuvo, han transcurrido más de 2000 años. Pongan atención a lo que vamos a hablar esta noche, porque esto es bien importantísimo. Proféticamente parece que se está perfilando, y eso es lo que se puede ver, la futura salvación de Israel en su propia restauración. Israel está siendo restaurado. Y este es lo que nosotros tenemos que ver, cómo Israel está siendo restaurado. Porque Israel es un milagro de parte de Dios.
Es un milagro que haya regresado a su tierra. Es un milagro que haya recuperado a Jerusalén como su capital. Es un milagro que, a pesar de que fue atacada por todos los países árabes en 1967, Israel no solamente no fue vencida, sino que Israel conquistó tierras, es decir, tierras que eran de ellos, las reconquistó y sobre todo conquistó de nuevo la ciudad de Jerusalén como su capital. Así que eso es bien importante que lo tengamos en mente, cómo Israel está siendo restaurado. Por eso quise una vez más que leyéramos este pasaje de Ezequías, porque aquí nosotros tenemos un cuadro profético de lo que está sucediendo con Israel. Una vez más, dice que le dijo el Señor a Isaías, que regresara donde Ezequías y que le dijera: así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Ahora, quiero que ustedes vean algo. Ezequías en este momento representa al pueblo de Israel. Y Ezequías, viene el profeta, le está dando una palabra. La palabra que le ha dado es que se prepare, que ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa porque morirás, no vivirás. Ordena tu casa porque morirás, no vivirás. Esa era la palabra, el mensaje que le traía Isaías a Ezequías. Mas en ese momento dice que Ezequías oró a Dios y clamó a Dios. Entonces dice, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con integridad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías. Dile a Ezequías que le estoy dando, ¿qué? 15 años más. Que le estoy dando 15 años más. Que le estoy dando 15 años más de vida. Esa es la palabra que le viene. Ahora, yo quiero que ustedes observen algo. Que a Israel, después de todas las agonías que ha tenido, porque si ha habido un pueblo sufrido, un pueblo perseguido, un pueblo, Dios mío, que ha querido ser borrado de la faz de la tierra hasta el día de hoy, el presidente, el primer ministro turco, los países árabes, muchos se levantan que el ideal de ellos, el ideal de Irán es que Israel desapareciera de la tierra. Ese es el ideal de ellos. Es prácticamente el deseo de ellos, la meta de ellos, que Israel desaparezca. Y por eso Israel ha sido atacada. Y no hay reunión del concilio de las Naciones Unidas donde Israel no sea atacado. Donde Israel no sea, ¿cómo podemos llamarlo? Que le llaman que está violando, que está haciendo aquí y allá. Siempre Israel sale allá atacado en las Naciones Unidas. Porque uno de los organismos en los cuales tenemos que estar poniendo nuestra atención se llama las Naciones Unidas, la ONU. La ONU es un arma poderosa para el futuro nuevo orden mundial. Y por eso el Papa Francisco, que no nos ponga, como podemos llamar, que no nos extrañe lo que el Papa Francisco hace, un llamado a que se le dé más autoridad a las Naciones Unidas. Hace poco hizo un llamado a que se le diera más autoridad a las Naciones Unidas, que se le dieran más armas a las Naciones Unidas. Cuando digo armas es mayor autoridad a las Naciones Unidas. Ese es el llamado del Papa, porque ustedes saben que en la profecía bíblica, el papado, la Iglesia Católica, representa al falso testigo, y dentro de lo que es el orden del nuevo orden mundial aparecerá el anticristo. Por eso, atención, estoy diciendo que a Israel le espera una agonía peor de todo lo que ha vivido. Ahora bien, los mismos judíos saben de lo que estoy hablando. Los mismos judíos hablan. Y en el último viaje a Israel, cuando estábamos en el valle de Megiddo, en el valle del Armagedón, me recuerdo platicando con Tony, y Tony decía: nosotros sabemos lo que viene, y por eso nosotros los judíos lloramos porque sabemos lo que viene y sabemos por qué nos viene. Dice: sabemos lo que viene y sabemos por qué nos viene, por nuestra desobediencia.
por nuestra desobediencia, por la falta de amor, por la falta de amarnos los unos a los otros. Dice ellos, viene lo que viene. Y cuando ven el tremendo valle del Armagedón, ellos tienen que trasladarse al futuro inmediato, al futuro cercano, cuando Israel será rodeada por todas las naciones, rodeada por todas las naciones comandadas por el anticristo en la gran batalla del Armagedón. Israel será rodeado. Israel estará en aprietos terribles, así como Ezequías en este momento está en aprietos, porque Isaías le da el mensaje que no va a sanar, que va a morir, que no va a vivir. Israel estará en aprietos, porque el punto es, ahora sí vas a desaparecer, ahora sí vas a morir. Pero en el momento que Israel está en aprietos, en el momento cuando las naciones tienen rodeado a Israel, Israel, al igual que Ezequías, levantará su clamor a Dios, orará a Dios y pedirá a Dios que lo libre. Oh Dios de Abraham, oh Dios de Isaac, oh Dios de Jacob, te pedimos que nos libres una vez más. Ya lo has hecho en el pasado, ya lo hiciste en el Mar Rojo y lo abriste, ya lo hiciste otras veces. Te pedimos que nos vuelvas a librar. Y entonces Dios oirá desde los cielos la oración del pueblo de Israel, así como yo la oración de Ezequías, y el Mesías aparecerá para salvarlos. Aleluya, aleluya. Ahora quiero que ustedes observen algo. Desde que el Mesías nació en Belén y que su nacimiento marcó el antes y el después, el after y before, and before. Antes de Cristo, a partir del nacimiento de Cristo, hablamos de antes de Cristo y hablamos después de Cristo. Cristo dividió la historia. Cristo vino a dividir la historia en un antes y un después. No fue Mahoma el que dividió la historia. No se dice antes de Mahoma y después de Mahoma. No se dice antes de Buda y después de Buda. Se dice antes de Cristo y después de Cristo. Pero desde que Cristo nace en Belén, anunciado por los ángeles, adorado por los sabios, transcurrieron 2000 años. 2000 años. 2000 años. Y en esos 2000 años, desde el año 70, cuando el general Tito, el hijo de Vespasiano, atacó a la nación de Israel. Su padre ha sido nombrado emperador y ahora él es nombrado general para poder poner tranquilos, quietos a los judíos revoltosos que no se querían sujetar al gobierno del Imperio Romano. Y entonces Tito sitió la ciudad de Jerusalén. Y tal como el Señor en un momento dado le dijo a sus apóstoles, cuando estaban admirados viendo los grandes edificios de Jerusalén, y les dijo el Señor, Jerusalén, Jerusalén, dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera removida. Y la historia relata que cuando Tito ingresó, derribó las murallas, derribó el templo, derribó las columnas del templo. La ciudad desapareció de tal manera que en el futuro cercano no se sabía si había habido ciudad de Jerusalén ahí. La profecía de Jesús de Nazaret se había cumplido al pie de la letra. ¿Y qué pasó con los judíos? Tuvieron que agarrar sus maletitas y la ciudad que tanto amaban y el lugar del monte santo donde habían adorado a Dios, tuvieron que abandonarlo, tuvieron que dejarlo en medio de lágrimas, lamentación y salir para todo el mundo en aquel tiempo conocido, Europa, Asia, se fueron para todos los países habidos y conocidos. Salieron los judíos huyendo. Y donde quiera que llegaban los judíos, eran vistos mal, eran maltratados. El pueblo judío era maltratado. La razón era porque a medida, escuchen bien, a medida que el cristianismo avanzaba,
Especialmente cuando empezó a aparecer la iglesia imperial, que era una obligación ser cristiano. Cuando Constantino empezó a declarar que todos tenían que ser cristianos, y el que no era cristiano era prácticamente desaparecido. Y entonces cuando aparece así, y el pueblo judío que seguía manteniendo su fe judía, el pueblo judío que rechazaba al Mesías, el pueblo judío fue perseguido terriblemente por la Iglesia Católica Romana. Del pueblo judío del cual había nacido el Salvador, y que nosotros deberíamos estar agradecidos que a través del pueblo de Israel vino nuestro bendito Salvador Cristo Jesús. Este pueblo fue perseguido por la Iglesia Católica, y murieron miles y miles de judíos que no aceptaban hacerse cristianos y rechazar su fe judía. Allá estuvieron deambulando hasta que llegó la famosa Segunda Guerra Mundial. Y ustedes conocen la historia, cómo Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial mató a 6 millones de judíos en lo que se conoce como el Holocausto, el Gran Holocausto. ¿Por qué se le llama holocausto? Porque los metían en unas bodegas, hacían jabón de ellos. Para entrar allí les quitaban la ropa, les quitaban sus sandalias, hombres, mujeres y todos, y los metían ahí para hacerlos jabón, porque según Hitler no valía la pena gastar una bala y matar a los judíos. Eran despreciados, y lo único que amaban de ellos era su oro, porque los judíos tenían mucho oro, y venían y los destruyeron. 6 millones de judíos, y tuvieron que hacer tantas cosas para poder los judíos salvar. Algunos tuvieron que salir para Sudamérica, por eso Argentina, Chile tiene una gran cantidad de judíos. Tuvieron que cambiarse el apellido, así como Galilei, que tuvieron que ponerse el otro apellido para poder salvar el pellejo. Aleluya. ¿Pero qué? ¿De qué está hablando el pastor Pineda? Que ahí es donde aparece el gran milagro. Después de 1948 años de que el pueblo estaba en la diáspora, el pueblo estaba disperso, el pueblo estaba lejos de la tierra, de repente en la misma Segunda Guerra Mundial, donde el pueblo había estado cerca de desaparecer, aparece un decreto, especialmente gracias al señor Winston Churchill y a Inglaterra, que eran los que en ese momento estaban en Israel, y que le empezó a dar derechos a Israel para que pudieran regresar, sin ninguna garantía. Y empezó Israel a regresar. Lo tremendo es que apenas habían regresado, no estaban, al igual que cuando salieron de Egipto, no estaban preparados para la guerra. Israel fue atacado y logró una tremenda victoria en 1948, y desde entonces nadie ha podido moverlos ni sacarlos de la tierra, porque la profecía bíblica dice: regresarán y nunca más nadie los sacará de su tierra. Bendito sea Dios. Ahora bien, en 1967 Israel logra lo que se veía muy difícil de lograr: que Jerusalén estuviera bajo su control. Y en 1967, en la famosa guerra de Yom Kippur, cuando las naciones árabes todas se unieron para atacar al pequeño David, y una vez más el pequeño David derrotó al gran Goliat y conquistó allá los altos del Golán, y conquistó parte de Jordania, y conquistó todo lo que era el desierto del Sinaí. Israel se extendió, que si se hubiera quedado con las tierras que había conquistado, Israel fuera ahora un territorio grandísimo. Pero una vez más intervino la ONU. No intervino la ONU cuando Israel era atacado. No intervino la ONU cuando eran 40 tanques contra uno de Israel.
No intervino la ONU cuando eran 60 aviones contra uno de Israel. No intervino la ONU cuando eran 60 hombres contra un soldado de Israel. No, ahí la ONU estaba tranquila, ahí estaba feliz. Pero cuando Israel empezó a derrotar, porque ángeles vinieron y estuvieron peleando a la par de los soldados israelitas, y cuando vieron que Israel iba a arrasar con Irak, iba a arrasar con Arabia Saudita, iba a arrasar con Irán, iba a arrasar con Egipto y con todos los países árabes, entonces los muy infelices, ahí sí, detengan el alto, paren el fuego, ahora sí, ahora sí. Pero Israel estaba imparable. Israel estaba imparable. Aleluya. Porque no era Israel el que peleaba, era Dios el que peleaba por Israel. Aleluya. Pero quiero que ustedes hoy analicen algo. Porque el maestro de Galilea, lo que él dijo es: de la higuera aprender la analogía. Cuando las hojas empiezan a brotar, saber que el verano se acerca. Y que de cierto, dijo el maestro de Galilea, el cual no ha fallado en nada. Todo lo que él ha dicho ha sido verdad. Todo lo que él ha dicho se ha cumplido. Y el maestro de Galilea dijo: de cierto os digo, que no pasará esa generación sin que estas cosas se cumplan, o sin que el verano llegue. Bueno, el detalle que hoy estamos analizando es porque estamos en la recta final de los tiempos, pero los hombres han venido poniendo fechas. Al principio ellos decían que como Israel había regresado en 1948, diciendo que una generación tiene 40 años, entonces había que sumarle los 40 años y llegábamos a 1988. Les decía a ustedes que inclusive el hermano que ya pasó con el Señor, el hermano G. Ávila, en algún momento él estuvo en sus predicaciones diciéndole: preparémonos para 1987, 1988, que Jesús puede venir, porque tomaban literalmente lo de la generación 40 años. Cuando Jesús no vino en el 87, 88, empezaron a decir: no, estábamos equivocados. Aún este servidor que soy yo, Ismael Pineda, lo dije en más de algunos de mis mensajes, que estaban equivocados, que había que verlo desde el punto cuando Israel conquista Jerusalén en 1967, que esa podía ser la fecha clave para poder decir más o menos cuando el Señor regresaba. Yo lo dije, y repetía más o menos lo que mi amigo Bolaños decía también. Y entonces llegábamos al 2000 y algo, y el Señor tampoco vino. Ahora lo último que ha aparecido es que estamos equivocados, que una generación no dura 40 años, sino que una generación puede durar hasta 80 años, porque la edad del hombre son 70 y los más robustos son 80 años. Entonces había que contar 80 años, lo que nos hace llegar de 1948 al año 2028. Pero que si ahí le quitamos los 7 años de la gran tribulación, por eso van a ver ustedes un montón de predicadores americanos. They speak in English. They are very famous. Y están preaching. Ellos están diciendo que el Señor viene next year. Y les voy a asegurar que el Señor a lo mejor tampoco viene el siguiente día, porque el día ni la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, solo el Padre que está en los cielos. Ok, tenemos que analizar algo que el hermano Pedro dijo cuando escribe en el capítulo 3, versículo 8 de su segunda carta. Ahí el Señor, el Espíritu Santo hablando por Pedro, él hizo una gran declaración, porque de la higuera hay que aprender la analogía. Y dijo Pedro: pero amados, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, la palabra clave es pero amados. Regresemos al versículo anterior. Pero amados, volvamos a las imágenes. Mas, oh amados, no ignoréis esto.
No, en otras palabras nos dice, no sean ignorantes. No sean ignorantes. Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, desde el nacimiento del Mesías en Belén han transcurrido 2000 años. Es decir, 2 días divinos. 2 días divinos. Ahora, regresemos a nuestra porción bíblica de hoy. La palabra que le dice Isaías a Ezequías es: he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Esta palabra aquí es clave. Por eso cuando estaba leyendo lo repetí 3 veces. ¿No le llama a ustedes la atención la palabra y al tercer día subirás? ¿Me están entendiendo hoy? Y al tercer día subirás ¿a dónde? A la casa de Jehová, es decir, al templo. Al templo. Ahora, yo quiero preguntarles hoy, tranquilamente, de acuerdo a la profecía bíblica, ¿en qué día estamos viviendo hoy? ¿En qué día estamos viviendo? ¿Están aquí, hermanos? Entonces contesten, por favor, para que le estoy dando la... ¿En qué día estamos viviendo? En el tercer día. Porque el segundo día terminó ¿cuándo? Hace 20 años. Y ahora estamos viviendo en el tercer día. Ahora, la Biblia no dice que el Señor viene al final del tercer día, ni a la mitad del tercer día, sino que simplemente dice al tercer día. Lo que pudo haber sido hace 10 años, hace 15 años, porque desde el año 2001 ya teníamos un año en el tercer día. Y la palabra que le dice Isaías a Ezequías es: y al tercer día subirás a la casa de Jehová. En este momento, en Israel se preparan para el tercer templo. Y ha habido dinero, yo mismo he colaborado para el tercer templo. Porque quiero que mi Señor venga. Y todo se está preparando para que Israel vuelva a tener su templo. Ahora, todos hemos creído y hemos pensado que ese tercer templo, porque el primer templo lo construyó Salomón allá por el año 600, por el año, bueno, un poquito antes, fue destruido en el 600, pero Salomón lo construyó por el año 900, pero fue destruido por el año 600. Después vino el segundo templo, que fue construido por Zorobabel en el año 444, y que fue mejorado por Herodes el Grande en finales de la era antigua, en el tiempo del nacimiento del Señor prácticamente. Y luego ese templo segundo fue el que fue destruido. El primero lo destruyó Nabucodonosor y el segundo lo destruyó el general Tito. ¿Qué pasa? Que después que los musulmanes conquistaron Jerusalén, después de que los musulmanes conquistaron Jerusalén, vinieron ellos y donde había estado el templo, el lugar santo de los judíos, construyeron una mezquita, la mezquita de Omar, la cúpula dorada, construyeron ahí. Ese lugar para los musulmanes es un lugar sagrado, hasta el punto que ellos dicen que de ahí Mahoma subió al cielo. La mayor falsedad que se pueda decir, simplemente para querer mantener derechos. Israel puede destruir esa mezquita y reconstruir el tercer templo. Sería como poner una bomba supernuclear en todo el mundo. Si Israel es condenado solamente por construir casas en su tierra, hacer barrios judíos en su tierra,
Y vienen las Naciones Unidas y condenan a Israel. Y usted no debe olvidar un hecho. Cuando el presidente, me parece que fue Barack Obama, fue Barack Obama, el que no quiso reconocer a Jerusalén como la capital de Israel en uno de los concilios de las Naciones Unidas. Jamás un presidente se había opuesto a Israel. Jamás un presidente había llevado la contraria a Israel. Pero Barack Obama le llevó la contraria a Israel. Su gran amigo lo traicionó a Israel en la cumbre de las Naciones Unidas. ¿Y qué pasó? Díganme ustedes qué pasó después. ¿Qué fue lo que vino? ¿El huracán qué? Katrina. Katrina vino y no respetó los linderos y los muros de protección, que fue el huracán más desastroso que Estados Unidos haya tenido, donde miles y miles tuvieron que salir de New Orleans huyendo para Dallas, huyendo para Houston. Recordémonos que nosotros mismos llevamos agua. Isaac con Richard llevaron camiones llenos de agua para Houston, para esos lugares, porque simplemente Dios fue desagradado con la actitud que ese presidente musulmán tomó contra el pueblo de Israel. Aleluya. Entonces, estamos hablando que estamos en una situación hoy difícil, porque si Israel en algún momento optara por tomar a la fuerza la emplanada del monte, destruir esa mezquita, esa abominación y construir el templo, olvídese, se desataría la tercera guerra mundial. Estados Unidos apoyando a Israel, porque ahora con el presidente que algunos lo llaman loco, no escatimaría esfuerzos por defender a Israel, pero Rusia vendría en contra de Israel con todo su armamento, China con todo su armamento, Irán con todo su armamento, todos los países árabes con todo su armamento, Venezuela con ese presidente socialista, comunista loco que tiene. Eso sería un caos. Así que Israel tiene que actuar con calma. Y por eso dije, ¿será posible que Israel? Porque todos los cristianos hemos predicado, incluyéndome, que el templo tiene que ser reconstruido antes de que el Señor venga por su iglesia. Escúcheme lo que estoy diciendo. Escuchen lo que estoy diciendo. Todos hemos dicho que el templo tiene que ser construido, el tercer templo, para que el Señor venga por su iglesia. Que esa es la señal que prácticamente estamos esperando, que el templo sea construido. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra del Señor que el anticristo se va a sentar en el trono de Dios, en el templo. Entonces, si el anticristo se va a sentar ahí, tiene que haber el templo. Tiene que haber templo. Si no, no habría templo. Aleluya. Entonces, y ahí donde uno empieza a especular qué pasará, qué sucederá, cuándo realmente va a ser construido el templo. De lo que sí estamos seguros 100% es que cuando Cristo aparezca, cuando Israel está siendo sitiado por todas las naciones, allá en la batalla del Armagedón, claman, y aquí no tengo que detenerme. ¿Por qué razón? Porque yo en estas tres enseñanzas, primeramente les dije que ya hemos estudiado la higuera como maestro del camino correcto a la verdadera justicia. Entonces, Israel una vez más descubrirá que las hojas de higuera no sirven, que las hojas de higuera no son la justicia perfecta de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque hasta el día de hoy los rabinos desprecian el cristianismo y desprecian a Jesús. Y hoy yo quiero a ustedes llamarlos
de una manera con cordura. No caigan en las falsedades de los mesiánicos, de los mesianos judaizantes, donde algunos de ellos dicen que el nombre Jesús fue inventado por la Iglesia Católica Romana para celebrar el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, que en realidad es la celebración a Tamuz, el hijo de Semiramis. Pero tengan cuidado, no vayan a caer en una blasfemia de decir que el nombre Jesús es un nombre sin importancia. De hecho, se lo voy a decir, no hay otro nombre más maravilloso que el nombre Jesús. Pero de repente, como dice Rodrigo, alguien se aprende 4 palabras en hebreo: Shalom, Hachem, Yeshua Hamashia, Shabbat. Ya creen ellos que son judíos y ya andan diciendo que a Jesús no hay que llamarlo Jesús, porque ese es un nombre inventado por la Iglesia Católica Romana, así como el año gregoriano, inventado por la Iglesia Romana, y que el nombre que nosotros teníamos que decir acá cuando estamos adorando es Yeshua Hamashia. Nosotros no somos judíos, señores. Nosotros somos gentiles. Y nuestro Salvador y Señor se llama en nuestro idioma español Jesús de Nazaret. Y es así. Aleluya. Ahora, como yo le dije a un amigo mío, si grandes eruditos de la palabra, como Billy Graham, como Jimmy Suárez, como este predicadorazo de San Antonio, John Hagee, y como otros grandes que hay, y todos hasta el día de hoy siguen adorando a Jesús. ¿Y cómo es posible que a usted, que no sabe todavía ni la O que redunda, empiece a quererse convertir en un maestro de teología cuando no sabe ni pronunciar las letras del alfabeto en hebreo? Perdónenla, ese soy yo. Por eso aquel puso que digo lo que siento decir. Yo no ando con pelos en la lengua. Ese soy yo. Es más, ni el español lo saben bien. No saben ni la gramática española. Y ahora quieren enseñarnos que por 2000 años hemos estado equivocados y que la versión que tenemos en nuestras manos no sirve, que la tradujeron mal porque le pusieron a él Jesús. Pero qué tremendo. En ese nombre nuestros pecados han sido perdonados. Al pronunciar ese nombre, los demonios se sujetan, huyen. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, el asunto está que cuando Israel, así como hicieron los hermanos de José, que lo despreciaron a José y lo vendieron, lo tiraron a la muerte. Así los hermanos de Jesús, los judíos, lo despreciaron. Y Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Por 30, lo que valía un esclavo, por 30 monedas de plata. Pero observen ustedes, Jesús es despreciado. Si ustedes creen que los judíos aman a Jesús, ustedes se equivocan. Se equivocan. Es más, ellos ni pronuncian el nombre Jehová, que es el nombre de Dios. El nombre de Dios, Jehová, o Jehová, como nosotros decimos en español. Ellos no lo pronuncian. Yo varias veces he intentado que un judío pronuncie el nombre. No, el Eterno, Hachem, el Eterno. No lo pronuncian. No lo pronuncian. Mucho menos ellos, Jesús, para ellos Jesús fue un buen hombre, Jesús fue hasta un buen profeta, pero Jesús no puede ser un buen hombre si lo que él dijo que era no es cierto. Él dijo que era Dios. Y si Jesús era buen hombre,
hombre en otras áreas, pero mintió, entonces no es un buen hombre. Si Jesús no dijo la verdad en cuanto a lo que Él es, entonces no es un buen hombre. Bueno, ¿cuál es el punto? Israel está en agonía en el Armagedón. Clama a Jehová porque el mensaje que está recibiendo es que no vivirá. ¿Cómo Israel va a creer que va a vivir si están ahí y solamente de China han venido 200 millones de soldados? Así lo dice Apocalipsis. Y del norte, es decir, de Rusia, han venido otros millones de soldados. Y ahí es donde Estados Unidos no aparece para nada. Cuando uno lee la batalla del Armagedón, en ninguna parte se dice que hay un ejército que ha venido a apoyar a Israel. Suspiro profundamente. ¿Por qué suspiro profundamente? Porque simplemente a esas alturas Estados Unidos está en las manos de los socialistas. En las manos de los socialistas que en ningún momento van a apoyar a Israel. Y ahí es donde yo no soy político, y algunos me acusan de político, pero no soy político, simplemente veo las cosas como son reales. Hoy, este 4 de noviembre, si el señor Biden llega a ser el presidente de los Estados Unidos, nuestro gobernante, nuestro presidente, adiós, apoyo a Israel. Totalmente cero apoyo a Israel. Es decir, en algunas cositas como política, por política exterior, sí, pero en realidad el hombre es anti-Israel. ¿Me están oyendo, queridos hermanos? Y la señora que lleva como candidata a la vicepresidencia es contra Israel. Entonces, como dice mi amigo Bolaire, Dios mío, si este 4 de noviembre el Partido Demócrata gana la presidencia, estamos prácticamente a la vuelta de la esquina. Que se cumpla lo que estoy predicando, que Israel está siendo cercada por las naciones enemigas y no hay nadie que salga al rescate de ellos. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos, la única nación que hasta este momento lo ha apoyado, ya no lo apoyará más militarmente. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que llegará ese momento cuando el gobierno de este país caerá en unos gobernantes anti-judíos, anti-israelíes, y eso se tiene que dar más tarde o más temprano, se tiene que dar. ¿Por qué se tiene que dar? Porque la profecía tiene que cumplirse. Entonces, en este momento, cuando las encuestas hablan que el señor Biden le lleva 11 puntos de ganancia al presidente actual Donald Trump, a mí no me da tristeza. A mí, de cierta manera, me da gozo. Y lo único que lamentaría es que tuvimos el tiempo para alcanzar más almas para el Señor, por haber hecho más en este tiempo que todavía hemos tenido libertad de predicar la palabra. Y cuando venga el momento difícil, que ya no lo vamos a poder hacer abiertamente, vamos a lamentar este tiempo que no aprovechamos para ganar a nuestros amigos, ganar a nuestros familiares, predicar la palabra del Señor a los cuatro vientos. Aleluya. Quiero que entiendan que el ajedrez no lo mueven los hombres. La mesa del ajedrez no lo mueven los hombres, lo mueve Dios. Aquí los hombres gastan millones y millones y millones y millones y millones de dólares para sus campañas políticas, porque según ellos están moviendo las piezas del ajedrez, y no es así. El Señor maneja los tiempos y Él sabe cuándo y cómo. De hecho, estos 4 años que hemos vivido han sido 4 años de supergracia, porque hace 4 años este país iba a caer en manos de la señora Hillary Clinton, una enemiga de Israel,
una enemiga de Dios, una enemiga de los valores bíblicos. Y Dios dijo, todavía no es el tiempo. Entonces estas cosas hay que analizarlas a la luz de la Biblia. Por eso esa noche de las elecciones, y todo, pues, todos sabíamos que la señora Hillary Clinton ganaba las elecciones, todos lo sabíamos. Y yo llegué del culto y estaba viendo las noticias y se veía que el Partido Republicano iba atrás. Y de repente me cambié de canal al canal de Univisión y estaba el señor antidios. Él mismo dice que es ateo. Él mismo dice que es ateo por la gracia de Dios. Jorge Ramos, el ídolo de alguno de ustedes, es un ateo. Ateo 100%. Y la señora Salinas, ¿cómo se llama? María Elena Salinas. Los dos, pero que estaban ya celebrando desde antes del tiempo. Y nunca se me olvida esa noche. Jamás la olvidaré. Porque en ese momento aparece un estado, creo que era Michigan, que siempre lo ha ganado el Partido Demócrata. Y era uno de los estados que estaba en discusión. Y de repente aparece que lo había ganado el Partido Republicano. Y aquella mujer se puso como, ¿qué? No lo puedo creer. Y hasta le habló fuerte al camarógrafo, que tuvieron que salir anuncios porque le habló pesado al camarógrafo. Regresaron de nuevo. Lo tremendo fue cuando se vio que Florida estaba en manos del Partido Republicano. Y ahí, aquello que se convertía en fiesta, se convirtió en tristeza. Yo hasta ahí vi las noticias y simplemente yo dije, si esto ha cambiado en un segundo, si el panorama ha cambiado, si en un segundo el panorama cambió cuando todo se veía que, y yo me dije, Señor, lo que se haga tu santa y perfecta voluntad, porque los cristianos así estamos en esa posición, que se haga la perfecta y santa voluntad de Dios. Y pueden ir a mi perfil de Facebook y ver qué fue lo que puse yo el siguiente día. Que cuando los planes de los hombres son derribados y de repente lo que no se esperaba sucede, simple era la mano de Dios que sigue escribiendo la historia. Hoy las cosas están igual. Y por eso es importante, por lo que estoy predicando en la batalla de Armagedón. Se ve que se vienen todos con Israel, pero no hay nadie apoyando a Israel. Y entonces, ¿a qué conclusión llegué? Ya Israel ya no tiene el apoyo de Estados Unidos. ¿Y por qué no tiene el apoyo de Estados Unidos? Porque alguien con valores e intereses no judíos ha tomado el gobierno de este país. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Porque en este momento se ve claramente que este gobierno caería en manos de un socialista, enemigo de Israel. ¿Y usted qué? ¿Cómo va? ¿Usted qué es lo que tendría que hacer? Entonces, pastor, voy a votar por ellos. No, cuidado. Nosotros tenemos que estar en la línea de batalla hasta donde podamos. Pero si Dios permite, amén, Dios lo permitió, sea el nombre de Dios bendito. Aleluya, aleluya. Es decir, el punto es que no vamos a hacer males para que nos vengan bienes. Así que vamos a votar todos por el Señor para que ya caiga en manos del socialismo y ya Cristo venga. Cuidado, ganemos almas para Cristo, que eso sí es importante para hacerlo. Quiero terminar. Entonces, Israel, el punto de ellos es su templo. Y de hecho, en el milenio, cuando Cristo reine, el templo ya está. ¿Me están oyendo? Porque ya para el tiempo del milenio, cuando Cristo viene en su segunda venida en gloria para defender a Israel, hace 7 años vino para llevarse a su iglesia, pero luego viene para defender a Israel. Y cuando viene para defender a Israel, el templo ya está. El templo ya está. ¿Cuál es la diferencia? Aquí termino. No, todavía no. ¿Cuál es la diferencia? Que Israel ya no va a ir
adorar un arca, adorar el menorá, el candelabro, sino que quien va a estar en el templo sentado será Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere decir eso? Que las hogueras, las hojas de la higuera, Israel por fin se dará cuenta que las hojas de higuera solamente cubren. Pero el que da la verdadera justicia es el Cristo que ellos rechazaron hace 2000 años. Ahora, como dije que no iba a terminar, quiero nada más concluir con esto. El árbol mora higuera, que encontramos en el capítulo 19 de Lucas, el sicómoro, que fue donde se subió Zaqueo. ¿Se acuerdan ustedes que se subió en el árbol de sicómoro? Este árbol también es llamado higo de burro. Es el árbol en el cual se subió Zaqueo. Y el Señor Jesucristo, hablando a sus discípulos, fue a sus apóstoles, y porque el Señor un día antes había maldecido el árbol de higuera, porque buscó fruto y no encontró. Israel es el árbol de higuera en el cual el Señor ha estado buscando fruto y no lo encontró. Y dice que el Señor, ¿qué hizo? Maldijo la higuera. The next day, Jesús va con sus discípulos, y cuando van por ahí, aquellos se dan cuenta que el árbol de higuera se había secado. Y ellos vienen y le dicen: Señor, el árbol que maldijiste se secó. Y el Señor, como que el Señor dice: ¿y ustedes qué creen? ¿Que yo hablo por hablar? Yo no soy como el esposo que le dice a la esposa: quiero mi comida ya. Y a las 3 horas dice: ya quiero mi comida. No, el Señor cuando habla, habla. Y la higuera se había secado. Entonces viene el Señor y le dijo: miren, si ustedes tuvieran fe, aunque sea como un grano de mostaza, le van a decir a este árbol: tírate al mar, y le va a obedecer. Ahora bien, cuando yo empecé a escuchar la palabra higuera, yo soy de una zona cafetalera, y allá hay un arbusto que sale que se llama higuera, así el arbustito, que da unas pelotitas así verdes, que yo no sé ni por qué le han puesto higuera, porque eso no es higuera. Y es probable que usted, cuando escucha la palabra higuera, usted piensa en un arbustito como el que tengo ahí, que no ha crecido mucho, pero ya creció. No, el verdadero árbol de higuera crece hasta 16 metros, y una circunferencia de aproximadamente 10 metros. Y su tronco es tan sólido, es tan fuerte, que se dice que después del cedro es la madera más fina y fuerte, la de la higuera. Por eso cuando uno escucha las palabras del maestro: si tuvieras fe, le vas a decir a este árbol: desarráigate, tírate al mar, y lo hará. Uno piensa en un arbustito que uno lo saca y lo tira. Pero cuando uno piensa en un árbol de 16 metros de alto, de 10 metros de circunferencia, con un tronco sólido, ahí la cosa está más fuerte. ¿Qué es lo que pasa? En los tiempos de Jesús, ese árbol higuera estaba fuerte, estaba alto, estaba crecido. Estoy hablando del orgullo de los judíos que rechazaron al Mesías, que creían que no necesitaban al Mesías. En la batalla del Armagedón se darán cuenta que necesitan al Mesías, pero en ese tiempo no, ellos no creían que necesitaban al Mesías, y por eso lo rechazaron. ¿Y qué pasó con el árbol?
el árbol fue desarraigado y tirado al mar de las naciones. Al mar de las naciones. Pero el mismo Dios que permitió que el árbol fuera desarraigado y tirado al mar de las naciones, ese mismo Dios los ha vuelto a traer, a reunir y a establecer en la tierra, que es la tierra que el Señor les dio por herencia. ¿Cuál es la aplicación, pastor? Me salgo hoy de Israel como higuera y todo eso. Que el mismo Dios que algunas veces permite que seamos derribados, es el mismo Dios que tiene el poder para volvernos a levantar. Porque los principios bíblicos son aplicables en todas partes y en todas maneras. Así que si usted anda ahí caminando en la cuerda floja y se siente así medio como que hacía puras penas, llegó hoy a la iglesia, el Señor es poderoso para volverle a fortalecer. Póngase de pie, por favor, y oramos. Amado Padre que estás en los cielos, tú hablaste de rumores, de ruido, cuando iba a ser tu venida. Es increíble, Señor, que por muchos años la iglesia cristiana evangélica estuvo más hablando de prosperidad, de dinero, de autoestima, que de tu venida, Señor. Mi amigo Rodrigo comentaba hoy en la mañana que en muchas iglesias a él le han prohibido cantar el canto "Pronto una trompeta sonará". Y cuando lo han invitado le dicen: sí, canta, pero no cantes ese canto, que pronto una trompeta sonará. Porque la venida del Señor no es compatible con la doctrina de la prosperidad. Pero increíblemente, en estos últimos meses, aún predicadores que ya no hablaban de la venida del Señor, hoy están hablando de la venida del Señor. Aún escuché a Guillermo Maldonado. Para mí no es apóstol, así que no le puedo llamar apóstol. Pero escuché a Guillermo Maldonado predicando un mensaje hablando de la venida del Señor. Y al impulsor de toda esta situación de la prosperidad, Ronnie Chávez de Costa Rica, hablando también de la venida del Señor. Cuando ellos antes decían que era incompatible hablar de la prosperidad y hablar también de la venida del Señor, que era incompatible. Y otros se han silenciado. Se han silenciado. Allá en el fondo de nuestro espíritu uno sabe que algo se está moviendo. Algo se está moviendo. Y el espíritu dice: ven. Y la esposa dice: ven. Y el que oiga, que diga: ven. Sí, ven, Señor Jesús. Así que, Padre, atrae todavía a los que no son salvos. Permítenos ganar a nuestra familia para el reino de los cielos. Ten misericordia. Amén. Yo creo que voy a empezar a volver a predicar, fíjense. Lo voy a sentar de nuevo. Verdad. Espérense, son $1 dieron. No, esto no es dinero. Pero si alguna persona no tiene al Señor, yo sé que ustedes no trajeron a nadie esta tarde, no está fácil. Pero si alguien todavía no tiene al Señor y hoy quiere rendirle su vida, su corazón al Señor, yo estoy cansado, estoy muy cansado, honestamente se los confieso. Pero quiero decirle, el Señor lo está esperando.
Así que si hay alguien en este último minuto que todavía tenga un poquitito de fuerzas, hay alguien que quiere levantar su mano, estoy dispuesto a orar por usted y ponerlo en las manos de Dios. Hay alguien hoy que le quiere rendir su vida, su corazón al Señor. Alguna persona levanta su mano y me dice: pastor, quiero hoy entregarle mi vida al Señor. ¿Hay alguien? ¿Alguna persona? Si no lo hay, que Dios me los bendiga y me los guarde. Denle gloria a Dios en esta noche. Mañana los líderes 7 de la noche. Bendiciones a todos.